Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con ustedes y muy bien acompañada, como pueden ver, Guamansi Rodríguez, Rafael García Villegas. También saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y con cine tenemos también artes visuales, arquitectura, ballet, en fin, muchos contenidos para ustedes. Así es, bueno, ¿qué les parece si comentamos algo de lo que habrá en el tema de cine? Se celebra la Semana de Cine Alemán y hay algo que es bien interesante, conocer el 68, cómo se vivía a través de la cinematografía en Alemania. Eso es lo que tendremos el día de hoy. Los maestros, además del ballet ruso, están en México. Vamos a platicar de la trascendencia de personajes como Medvedev. Efectivamente, porque está en México para dar cátedra de sus conocimientos, una serie de profesores en la escuela de danza. Vamos a ver de qué se trata esto. Y también tenemos... Edson Lechuga está con nosotros. Por acá tenemos un libro que les vamos a compartir, que es bilingüe. Ya les comentaremos, estará aquí en vivo en el estudio su autor para platicarnos acerca de esta pieza que pues es poesía, pero al mismo tiempo es un objeto de arte. Así es, bueno, pues esto es parte... tenemos el mural. ¿Ah, sí? A 50 años, en marzo se cumplieron 50 años de la inauguración de las torres de satélite. Aquí ya estamos viendo, gracias a Dani, que está compartiendo con ustedes estas imágenes que tomó nuestro productor general, Pepe Quiroga. Y también se conmemoran este año 30 años del fallecimiento de Luis Barragán, su arquitecto. Y en agosto del 77 fallece Chucho Reyes, quien fue el encargado de darles color precisamente. Sus Ferreira, que fue una colaboración impresionante porque el color es uno de los elementos más importantes de estas torres. De autoría de Geritz. Y que convocó exactamente a Geritz, Barragán, Chucho Reyes, bueno, grandes artistas. Era la modernización de la ciudad, el crecimiento, este nombre de ciudad satélite, porque se pensaba en el futuro. En fin, bueno, pues estamos hablando de la ciudad del futuro. Estaba en Naucalpan de Juárez y curiosamente se volvieron tan emblemáticas que es ciudad satélite con estas torres que pasan o por las cuales atraviesa todavía parte del periférico. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Hace poco más de 7 años, el artista plástico Francisco Toledo impulsó la fundación de un premio dedicado a la creación literaria en lenguas originarias de Oaxaca, como el zapoteco y el mixteco. Una muestra de ese universo de letras pudo ser disfrutada en la capital de la República. Desde hace años, el pintor Francisco Toledo ha impulsado la creación literaria de las lenguas de Oaxaca a través de un premio que otorga el Centro de las Artes de San Agustín. Algunos ganadores de este certamen se reunieron en la Ciudad de México para mostrar sus trabajos. Julio Vallejo, quien estudió matemáticas y ganó en el 2017 en la categoría de canción, está buscando llevar su lenguaje a otros horizontes de la composición. Traté de hacer algo sumamente original y escribir unas décimas con respecto a lo que sentía en ese momento, que era capturar elementos de la naturaleza, elementos propios de mi comunidad y transformarlos en un poema de 30 versos, 3 décimas, 10 versos cada décima. Y básicamente lo que relato ahí es el presente, el pasado y el futuro de mi relación con mi hijo. Gracias a este interés que va más allá del rescate y difusión del zapoteco, Julio Vallejo está componiendo otras canciones que pronto saldrán en un disco compacto. Actualmente estoy haciendo un proyecto que le llamo literario musical, dual, que estoy escribiendo sonetos y décimas en zapoteco. Entonces ahí es sumamente importante la métrica, porque las décimas son versos octosílabos, 8 sílabos, y el soneto son versos en decasílabos, 11, y se tienen que tomar ciertas consideraciones como las sinalefas, los hiatos, en fin, ¿no? Y bueno, he hecho un crisol de géneros, estoy tratando de incluir esos sonetos, musicalizarlos y esas décimas en ritmos tan alejados de mi comunidad como es el bossa nova de Brasil, como la chacarera argentina, como el bambuco de Colombia, ¿no? En fin, incluso también en el huapango. Por otra parte, Elvis Guerra, a través de sus poemas, busca romper estereotipos que se generan al hablar de literatura escrita en lenguas originarias.
Mi poesía aborda varios temas, entre ellos el amor, la muerte, las formas de vida y la sexualidad. Sí, de repente busco que mis poemas provoquen libertad, que de repente, no sé, puedan crear algo en la gente, porque en la literatura indígena se han abordado muchísimos temas, y siempre es un cliché que nos vinculen a los temas que tienen que ver con la naturaleza. En su caso particular, él escribe en zapoteco y realiza la traducción al español. Sin embargo, es en este paso en que la obra se transforma. Autotraducirse tiene sus ventajas y también sus desventajas. La ventaja es que uno sabe lo que quiso decir en su lengua y entonces al traducirlo a otra lengua que es el español, pues sabes más o menos poder traducir la idea o lo que querías decir. La desventaja es que por más que quieras apegarte al poema original, terminas haciendo dos poemas. Y estos dos poemas reflejan dos mundos diferentes. Hay cosas que porque se te ocurrieron en zapoteco, no puedes nombrarlas al español, o viceversa. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, aquí Laura Goeman, amigos, fundamental resaltar este proceso de traducción. ¿Cuántas veces hemos platicado, sobre todo en lo que refiere a poesía, lo difícil que es traducir de otro idioma? Aquí la gran ventaja es que es el propio poeta quien nos comparte esta interpretación de su obra, tanto en lengua originaria como en castellano. Y hay una cosa que me llama la atención, Laura, Rafael, amigos, que con el paso de los años que hemos estado aquí en Noticias 22, que hemos hablado de poesía y hemos hablado de lenguas originales, da gusto que ver en los últimos años hay una mayor presencia, tanto editorial como en espacios públicos, de poetas en lenguas originarias de México, no solamente lo que acabamos de ver ahora, el pasado jueves o viernes en el Palacio de Bellas Artes hubo una lectura, el fin de semana en Chapultepec. O sea, es impresionante también que tengamos esta diversidad. Detrás de cada idioma hay universos por conocer, ¿no? El Día de la Lengua Materna estuvimos celebrando y vale la pena rescatarlo porque no olvidemos que todavía hay muchas lenguas en peligro de extinción en nuestro país y es fundamental contar con este material de lectura para rescatarlo. Efectivamente, y quitamos también quienes no hablamos estas lenguas, desafortunadamente, la oportunidad simplemente de disfrutar su sonido y tener una idea, porque es otra creación cuando se hace una traducción. Realmente hay un elemento, hay algunas cosas pues, se pueden conservar, pero muchas otras son creación nueva. Pero bueno, qué bueno que existan estos proyectos, Rafa, y vamos a platicar acerca de algo que también es muy novedoso que está ocurriendo en la danza. Así es, que habíamos anunciado hace unos días cuando se dio a conocer la noticia, bueno, ahora ya han sido presentados 15 bailarines que van a formar parte de una nueva compañía juvenil de danza contemporánea. Y esto es una iniciativa de la UNAM. La Compañía Juvenil de Danza de la UNAM nace por iniciativa del Dr. Jorge Volpi y la Dirección de Danza para dar oportunidad a nuevos talentos de foguearse en proyectos profesionales una vez que salen de la escuela. Esta etapa también es un proceso de darles valentía como artistas, como individuos también creativos y también lo que yo hago en mis coreografías cuando estén trabajando directamente conmigo en un proyecto, es eso, que la idea no sea solo mía, ¿no? A la convocatoria respondieron 209 jóvenes de 24 estados de la República, 151 mujeres y 58 varones, la mayoría entre 21 y 24 años de edad. Casi el 80% son de la Ciudad de México, aunque hubo 11 de Sonora, 10 de Veracruz, 9 del Estado de México e incluso un bailarín de Ecuador. Como directora artística harán algunos proyectos de mis coreografías, ideas que tengo que quiero desarrollar, pero también se van a ir a otros proyectos y voy a invitar coreógrafos que siento que son interesantes, que les aportaría este grupo de jóvenes que están empezando, y es hacer un abanico de creación de lenguajes. Luego de 4 audiciones, al final fueron seleccionados 15 bailarines. La compañía de hecho tiene de todos lados, de Sinaloa, de Hermosillo, de Veracruz,
sí hay de Puebla, del DF creo hay, sí. Pero eso estuvo también muy padre, que vinieron de todos lados. Por ahora preparan sus primeras presentaciones, muchas de ellas en espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Julio López. Enhorabuena y nuestros parabienes para esta nueva agrupación de jóvenes bailarines. Y un objeto antiguo no es solo un testigo, sino un cronista de su tiempo. Con esta idea en la mente y con la curiosidad de que todo anticuario precisa, Rodrigo Rivero Lake se ha convertido en el referente del coleccionismo en nuestro país. Veo, por ejemplo, a niños que van la primera vez por decir, a la Lagunilla, ¿no? Cómo van caminando y no se van fijando en si hay un Mickey Mouse o algo familiar a ellos, sino se identifican con un objeto que a lo mejor es totalmente ajeno a ellos, pero que les está dando ese reporte de algo, ¿no? Les está diciendo, mira, tú y yo tenemos algo en común, y ese sentimiento que puede ser, a lo mejor ni siquiera es explicable, es lo que permite a la gente empezar a coleccionar. Como parte de las actividades por los 50 años del Museo Nacional de San Carlos, se invitó a Rodrigo Rivero Lake a impartir una conferencia sobre el arte, la pasión o el gusto de coleccionar. Uno de los temas que desarrolló fue la necesidad de una reforma legislativa que les permita rescatar el patrimonio del país. Tenemos que tener un nuevo concepto de la legalidad. No podemos vivir en leyes que sí han sido proteccionistas, han sido buenas en su tiempo, pero que hoy en la realidad tiene que tener un nuevo concepto y una nueva visión o una nueva óptica. Por ejemplo, vamos a decir, como repito, en la sierra están cambiando los pueblos de religión, se vuelven cristianos. Eso no les permite entrar a tocar una pieza, a tener contacto con imágenes. Entonces, ¿qué sucede? Que están quemando iglesias enteras. Y eso no se puede, porque si vamos y compramos las cosas, entonces estamos saqueando al patrimonio, porque pertenecen al gobierno. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo un gobierno para que no se destruyan las piezas? O sea, tiene que haber un nuevo concepto de las cosas, tiene que haber una nueva forma de ver al coleccionista y también al anticuario en sí. Así también habló sobre el papel de los coleccionistas, no solo para crear museos, sino para fortalecer las exposiciones que organizan las instituciones culturales. Ahora vemos que nuestro labor como coleccionistas es prestar para convidar, para que la gente también goce lo mismo que tenemos nosotros. Hay coleccionistas y muchos de ellos pequeños. Digo, yo he tenido grandes clientes que también la secretaria me va comprando una piecita y otra piecita y me la va pagando con sus quincenas y cosas así, y que tiene un amor a las piezas y que la ves cómo se deleita cuando le entregas la pieza, cómo se deleita con esa pieza, y le va dando a ella misma un nuevo sentido de orgullo por poseerla y por ser poseída por la pieza. El coleccionar es lo que le permite al humano reconocerse a sí mismo, saber que tiene un pasado el cual va trayendo una trayectoria en la cual le permite tener dos cosas. Primero, el tener una adoración a un Dios que ha creado o que realmente reconoce como verdadero. Y también el otro, el tener ese refinamiento que le permite a la gente sobrevivir, convivir con todo esto. Noticias 22, Alberto Aranda. Es la evolución del hombre y es exactamente... Bueno, es momento de hacer una pausa, Rafael. Al regresar vamos a tener aquí en el estudio la presencia de un escritor que publica en una editorial independiente. Edson Lechuga, una propuesta muy interesante que habla de lo narrativo a lo objetual y con una editorial que de verdad está abriendo brecha. Así es, se trata de libros ampliados. Al regresar tendremos más detalles. Tenemos el gusto de recibir a Edson Lechuga, quien es editor, narrador, poeta. Él estudió filología en Barcelona, periodismo en Lima y en México ha desarrollado una labor muy interesante publicando en muy diversos medios. También sigues publicando en medios internacionales fuera de nuestro país. Tienes vínculos con naciones de distintas España, sobre latitudes, todo, en España muy en Estados marcadamente. Unidos también. Incluso Miami. parte de tus libros, una buena parte de tus libros se han editado en España y
desarrollas una labor, la verdad es que impresionante en términos de investigación. Muchísimas gracias. Investigación del lenguaje. Sí. No hace tanto tiempo presentamos aquí en Noticias 22 Sí. Gotas de Mercurio, que además de ser un relato, que tenemos desde luego un contenido, ahí se ve mucho tu investigación respecto al lenguaje. Cómo jugar con el lenguaje, cómo crear emociones, cómo llevar al lector a través de un uso refinadísimo de la lengua. Y bueno, ya, la apoteosis de esto la tenemos en este libro que, para empezar, me gustaría que nos narraras la parte gráfica. ¿Por qué de esta manera? Todo tiene un sentido y Sí. una razón, el nombre del libro, etcétera. De verdad, qué gusto. Primero, muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo, ¿no? Y estar hablando de libros, hablando del lenguaje, que es lo que yo creo que la segunda cosa que más me apasiona, ¿no? La primera se llama Citlali y tiene casi 7 años y es mi hija. Desde los primeros libros que, como bien decías, publiqué en España, Gotas de Mercurio, Luz de Luciérnagas y Llovizna, con la editorial Montesinos, había ya como una intención, o va habiendo como una intención, primero, de buscarle todas las posibilidades a la lengua, ¿no? Afortunadamente, el español está lleno de recovecos, lleno de esquinitas, de huecos, ¿no? De intersticios, por donde que puede tocar otras latitudes o profundidades, digamos, emocionales. Sin embargo, no me quedé. Esta curiosidad por lo narrativo, por la lengua, por las posibilidades del lenguaje y por las posibilidades de la literatura, me llevó a acompañar el texto de algunas imágenes. Y después decidí hacer fotografías narradas en un ejercicio como de éfrasis. En determinado momento aparece un recuadro y dentro del recuadro no hay una foto, sino hay la descripción exhaustiva de una fotografía. De hecho, la página viene como punteada para que el lector pueda recortarla y pegarla en su corcho como si fuera una imagen. A partir de ahí seguí con esta intención y con esta idea y con esta indagación de poner al servicio de la narrativa otras disciplinas, como la gráfica. Y llegamos a Nahashni, ¿no? Con libros ampliados, que por cierto se acaba de ganar 2 premios este año extraordinarios, uno portugués y otro para Frankfurt, para la Feria del Libro Frankfurt. Le propuse a Nahum, ¿no? Y a María Amor, que son los editores, esta idea de hacer un libro hecho a mano, un libro... Es un libro que tiene un trabajo, sí, de impresión y todo, pero que también es un libro artesanal. Sí, digamos que es un libro objeto, una indagación visual, ¿no? Le platicaba a Rafa hace un momentito que me contaste que de pronto se te quemaron varios, ¿verdad? Sí. Es un libro quemado a mano, digamos, ¿no? Nahum se gastó varios encendedores en ir quemando las hojitas, porque hay toda una propuesta, ¿no? Sobre mis obsesiones, digamos, una especie de desarrollo poético acompañado por la gráfica, que dio como resultado esta pieza, ¿no? Que digamos que intenta abrir otros territorios al libro convencional, ¿no? Es un libro que está empastado al revés, además, pero para que la gente no se equivoque, pusimos al final de la página, ¿no? Una aclaración. Esta es la última página. Esta es la última página, para que entonces gire el libro y comience por donde debe de ser, ¿no? ¿Qué significa Nahashni? Nahashni significa yo no soy. En realidad significa yo soy no. Exacto, porque, a ver, ustedes la comentaban hace un momentito sobre la traducción. Maravilloso. La traducción, y decías, bueno, es una manera de ver el mundo, un idioma, una lengua, en este caso, y significa que la manera en que nosotros decimos algo en español, traducirlo en otra lengua es prácticamente imposible. Sí, es nombrar otra cosa. Lengua es idiosincrasia, es decir, una cosmovisión, una manera de entender el mundo. Y según la etnia o la cultura donde creces, te desarrollas, donde te constituyes como persona, pues te relacionas con el mundo. La nieve no es lo mismo para nosotros, para personas que no la conocemos, ¿no? O para los rusos, digamos, ¿no? El mar no es lo mismo para los mediterráneos que para los jarochos o para los de Pachuca, digamos. Así es. Porque la relación sobre todo con la naturaleza y con el ejercicio, con el desarrollo de la sociedad,
se va modificando y se va perfeccionando y se va agudizando, ¿no? en estos contextos. Entonces, Nahashni, en náhuatl no se puede decir yo no soy. Se dice yo soy, no existe la idea. Yo soy y luego después Así es. el no. Yo soy no. Ajá. Y yo ser no, yo soy no, tiene otras connotaciones, Sí. ¿no? Mucho más espeluznantes, ¿no? Desde esta idiosincrasia, digamos, occidental, ¿no? No es lo mismo yo no soy, una negación del... Sí, no es la negación del yo. Exacto. Si no yo soy soy la no. negación. La afirmación de la nada. ¿no? Afirmarme en el no, ¿no? Yo soy no. Afirmarme en la negación, no, ¿no? ajá, exacto. Y claro, no solo semánticamente, sino ontológicamente tiene otros matices, ¿no? Y tú Más aquí planteas interesantes. temas como, por ejemplo, la migración tal vez, o Sí. la búsqueda de la identidad a través, por ahí hay una Sí, ¿por qué no nos lees un par de poemas de los que traes que Me que yo encantaría. creo que pueden ilustrar O muy dinos bien? por qué eres la llave. Sí, también. En catalán, yo viví más de 10 años en Barcelona, y en catalán llave se dice clau, y clau significa también clave, porque la llave trae una clave. Okay. Sí, es decir, las llaves abren las puertas porque contienen una clave. Y esto me parece interesante, cada individuo somos una clave, ¿no? Es decir, para yo poder conectar con otra persona de forma más o menos profunda, entre más códigos tenga de estas claves, ¿no? Mucho más... Puedes entonces, ingresar. no es que yo sea una llave, sino Todos somos. que creo que cualquier persona es una clau, ¿no? Una llave, una clave, digamos. Y el hecho de haber estado más de 10 años en Barcelona me hizo relacionarme con otra idiosincrasia, con otra cosmovisión, que es el catalán, ¿no? El catalán como cultura y el catalán como lengua. Parlo català també, una miqueta, diguéssim, y entonces ¿Qué dijo? hablo catalán también un poquito. Entonces también jugar con esta otra lengua, ¿no? Y yo nací en Pahuatlán de Valle, en la Sierra Norte del estado de Puebla, tierra de Dios y María Santísima, digamos, lugar donde está enterrado mi ombligo, por cierto. Dicen en mi pueblo que Dios vive en todas partes, pero despacha en Pahuatlán. Y a partir de esto, tener una relación cercana con lo indígena y con lo campesino, con el bilingüismo que se habla náhuatl, se habla ñañú, otomí y español. Y después ir a Cataluña y comenzar a comprender la lengua desde estas otras Honduras, primero pues te dinamita la cabeza, ¿no? Te das cuenta de que las cosas no son lo que son, sino la manera en que se mencionan, digamos. ¿Por qué no nos lees el fragmentito? Por Porque supuesto que sí. ya me están correctando por acá. Ser deriva, lapso, intervalo, trayectoria, trazo, línea que une dos puntos, hueco entre la fuga y el recuerdo, entre el labio y el labio, entre volver y quedarse, entre quedarse y largarse. Punto inasible que se presiente en el centro de este escaleno, trazado por el Cerro del Ajusco, el Cerro de Montjuic y el Cerro de Aila. Bueno, ahí tienes unas geografías que confluyen en este libro. Es una edición limitada, pero ¿la gente aún puede adquirirlo? Tenemos todavía algunos. ¿Algunos? Sí, tendremos, no sé, media docena todavía de libros, porque lo interesante de libros esta ampliados colección. y de esta colección es que son libros que van en contrasentido de las publicaciones convencionales. No se hacen 5,000 libros, se hacen 100 numerados, ¿no? Y, A mano todos. hechos a mano, ¿no? Y entonces esto le da otro valor, digamos, Claro, a la entonces, pieza. la Empieza a idea no es lo convertir al masivo, libro, sí. empieza a convertir el libro como en una pieza objetual. Y eso ¿no? en sí mismo ya tiene una reflexión. Muy rápidamente les queremos comentar también que Edson tiene otros proyectos, va a publicar un audiolibro. Bueno, estos libros yo creo que los pueden encontrar. en cualquier también librería tiene del país. un libro para niños. Sí, Elefantes y Papalotes con la cartonera de Cuernavaca. Y viene ya muy pronto un audiolibro. Sí. Y también otra publicación, muy brevemente, unos cuantos segundos, dinos, para que el público esté al pendiente y te busque en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Por ¿no? supuesto que sí. El audiolibro es con Storytel, una empresa sueca-española que ahora abre mercado en México. Es un audiolibro de 10 capítulos que se va a poder descargar en tu móvil. La historia sucede en un pecero que va de Catepec a Indios Verdes, ¿no? Se llama Infarto. Y después, para la FIL del Minería,
presento con Penguin Random House una novela que se llama El Tonalla no perdona, que habla de un grupo de indigentes del centro histórico, ¿no? El Escuadrón de la Muerte, digamos. Okay. Pues hay que estar al pendiente de toda esta actividad. Muchísimas gracias, Muchísimas Edson, gracias por venir a ustedes. platicarnos. Muchísimas gracias. Librosampliados.mx, consúltelo. Y aquí está Nahum. Muchas felicidades, Nahum, de verdad, por los éxitos, que es el editor y el promotor de esta idea de hacer una editorial independiente, un gran desafío, un gran reto, y celebramos ya esta trascendencia internacional también. Y ya estaremos hablando de esos libros ampliados más adelante, porque lo que mencionabas es que ganaron un reconocimiento que los compromete a Libros Ampliados a presentar una obra inédita de un escritor portugués que venga a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo mes de noviembre-diciembre, así que ya estaremos hablando de ellos nuevamente o muy próximamente. Muchas felicidades también, Edson, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y gracias, ahora Laura. sí, ¿qué dice el señor director de cámaras? ¿A qué vamos? A la nota 14. Perfecto, seguimos con la información. Así es, hay un experto mundial en la tradición del ballet ruso, lo decíamos al inicio de Noticias 22, y en la obra clásica de Marius Petipa, este grandioso coreógrafo que todo mundo conoce simplemente porque de él es La Cenicienta y El Lago de los Cisnes, entre otras tantas obras, ¿no? Muy, muy amigo y muy cercano a Tchaikovsky, y este contemporáneo se llama Vasil Medvedev y estuvo aquí en México. Invitados por la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, un grupo de coreógrafos rusos de la Escuela del Bolshoi y la Academia Vaganova imparten el diplomado Pedagogía de la Danza Clásica en la Escuela Nacional de Danza. Herederos de una tradición que se remonta a 280 años y que dicen haber recibido de brazos y piernas, los coreógrafos hablan del ballet y de los retos que enfrenta al encontrarse entre la tradición y los desafíos de los tiempos actuales. Да, конечно, исторически преподавание меняется. Даже когда я учился, как я начинал учиться, были одни требования, а к выпускному классу уже меня заставляли, там, не знаю, выше пассе держать или выше полупальцы. Уже даже за эти 8 лет, как я учился, уже шла трансформация. Но вот наша задача и как и педагогов, и как вот меня хореографа, и вот на этих курсах все-таки держать в рамках традиций сегодняшних танцовщиков, студентов, чтобы они не вышли совсем за рамки, как мы называем, чтобы не было на сцене цирка. El aumento en las capacidades corporales que actualmente se espera de deportistas y también de bailarines y los cambios tecnológicos también tienen un impacto. Да, конечно, это очень интересный вопрос. Дело в том, что, конечно, техника и возможности человеческого тела, они как-то настолько увеличились за последнее время. И это, конечно, тоже благодаря интернету, благодаря тому, что все могут видеть и пытаются копировать вот людей, которые, допустим, кто-нибудь поднимет ногу не только сюда, а аж вот туда куда-нибудь, да. И другие стараются вот так же это делать. Раньше, может, просто вот не было возможности, и только могли передавать, кто-то слышал, может быть, потом на какой-то видеокассете видел, но сейчас это вот сразу же все могут видеть. Los públicos también han cambiado. Конечно, меня удивляет сейчас публика, которая, мне кажется, принимает абсолютно все на ура. Потому что еще несколько лет назад некоторые спектакли публика могла, вот как они, бу-бу-бу делать там, или освистать, или взять с собой помидоры, закидать. А сейчас как бы я это не наблюдаю, вот на всех премьерах просто всегда люди аплодируют, встают, и всем все нравится. И также медиа, которые могут внушить за короткий период и зрителю, публику, людям, что это хорошо, что это супер, и они уже без шанса сказать, что свое мнение, да, что мне это не нравится, или это непрофессионально. Им как бы уже сказали, это хорошо, и уже без шанса, что это будет другое отношение. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a una muy breve pausa, regresamos. Continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, hemos estado hablando en diferentes registros de lo poético. Comenzamos con un premio
que se otorga en Oaxaca, después tuvimos aquí hace unos momentos a libros ampliados y ahora nos vamos con otro poeta, David Huerta. David Huerta, que lleva la experiencia poética y literaria a los límites insospechados, que es también algo a lo que ha apostado David Huerta, y eso se llama El ovillo y la brisa. Inclasificables, rebeldes y profundos son los textos que seleccionó David Huerta en el libro El ovillo y la brisa. Son historias que desafían los géneros literarios y requieren de la complicidad del lector. El libro trata de despejar, porque es un libro que, como se dice en la Cuarta de Forros, trata de buscar sus horizontes y trata de buscar la manera en que ha de ser leído. Entonces, la prosa y la poesía tienen aparentemente relaciones conflictivas, contrariadas, pero es más o menos fácil zanjar este asunto, resolver el problema diciendo todo es poesía. Todo es poesía, las grandes novelas, Pedro Páramo es un poema, Paradiso de Lezama Lima lo es ostentosamente. Escrito con sutileza y con un ritmo que crece conforme avanza la lectura, la obra incluye Los grandes almacenes, Apólogos de la neblina y algunos textos que fueron publicados en la revista de la universidad. Hay incluso algunas narraciones que lo son más o menos claramente, más o menos, ¿sí? Hay una pieza que se llama, voy a llamarla así, una composición, una pieza, un poema, que se llama El transformado de los montes, que es una especie de semblanza de un poeta provenzal que efectivamente existió y que está hecho, sin embargo, con retacería de poemas y de estampas de poetas. Yo quisiera que este libro fuera un lugar en el que hubiera comunión, en el que fuera común en ese sentido, un lugar común, porque ahí tendríamos esa comunión entre las historias que se cuentan, la forma en que se aborda la prosa rítmica y la curiosidad de los lectores. Y todo lo que los textos del Ovillo y la brisa quieren, me gustaría que fuera leído en ese horizonte esta obra, esta pieza de Ediciones Cera. Noticias 22, Óscar Cortés. ¿Cuánto sabemos del 68 en Alemania? Escuchamos mucho de lo que ocurrió en Francia, desde luego, pero bueno, pues esto por eso me resulta muy interesante. Además de su oferta fílmica que ya trae, la Semana de Cine Alemán nos presenta la oportunidad de conocer cómo vivió la juventud aquel año. La cineasta y comunicadora visual Maike Miahune es desde 2007 la curadora de la sección de cortometrajes de la Berlinale. Este año ha hecho una selección de cortos rodados en los años 60 para reconocer las búsquedas y necesidades de los jóvenes alemanes de la época. Esa selección integra el programa Banderas Rojas para Todos, que ahora se proyecta en México en el marco de la Semana de Cine Alemán. El primer cliché que tengo en la cabeza cuando pienso en el 68 es gente en la calle así, con la bandera, gritando, policía, eso, estas imágenes. Y pensé, bueno, esas las conocemos y ¿qué más? Es un poquito eso. Y entonces encontré bastantes películas de mujeres que más que nada hablan también de su punto de vista personal, mismo con su cuerpo, o el feminismo, o a partir de cuentos, de otro approach. Otra manera de acercarse al mundo, digamos. Lo que quedó fueron ideas y sensaciones de cómo se pudo haber vivido el 68, un acercamiento estético a la época. Los cortometrajes que integran Banderas Rojas para Todos son Test de los colores Bandera Roja, de Gerd Conrad, Observaciones del programa, de Christiane Goerner, Piñoncito, de Claudia von Alemann, Alaska, de Dore O. My Name is Jonas, de Gudvar Nelson, Antígona, de Ulla Stock, y Película Virgen, de Wilhelm y Birgit Hein. Esta última articula la propuesta de la curadora, quien considera que es lo más abstracto y necesario para entender el 68 alemán. Rompen cuando son 20 minutos, así, no ves nada. Y fue muy importante porque sin eso, ¿cómo puedes seguir contar historias? Tipo, manera normal, si hubiese pasado nada. No
no se podía, y los Heinz lo entendieron muy bien. Trabaja más que un año en esa película, en la cual filmaron desde la televisión, situaciones con found footage material, y lo retrabajaron, montaron, scratching, de todo. Maike Miahone también trabaja en la cátedra Ingmar Bergman de la UNAM con alumnos seleccionados para crear nuevos cortometrajes del 68 en México con los materiales que posee la Filmoteca. Y ahora estamos trabajando sobre las imágenes de ustedes, de la plaza, de los desaparecidos, y cómo lo sienten ellos. Desde hoy, sus padres ni siquiera fueron nacidos o recién 5 años por ahí, y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con las imágenes y esos textos, ¿no? Entonces hay como 7 grupos, cada uno con un otro approach hacia la historia de ustedes acá en México, DF en 68. Muy interesante para mí como alemana, y me pongo también ingenua, digo, ustedes me tienen que explicar bien lo que pasó, pero atrás de sus películas. Los cortometrajes de la cátedra Ingmar Bergman serán proyectados en octubre. Mientras tanto, Banderas Rojas para Todos estará unos días más en cartelera en la Semana de Cine Alemán. Pues buena oportunidad para conocer lo que ocurrió en otras latitudes. A veces nos centramos mucho en México, 68, Tlatelolco, bueno, ¿y qué pasa en otras partes? ¿Y por qué esas resonancias internacionales? No, y además el interés que despierta lo que sucedió en México, como ya escuchábamos en esta entrevista, también para gente que lo vivió en otras latitudes, Weman. Y esto tiene hilo todavía. Sí, esto tiene hilo porque, bueno, como escuchamos, los cortometrajes se están generando y van a presentarse el próximo mes de octubre, como muchas de las actividades que tiene la UNAM. El fin de semana pasado estuve en el MUAC, y también Gabriel Ortiz va a estrenar una ópera el próximo mes de octubre que tiene que ver con uno de los personajes que estuvo participando en el movimiento estudiantil y que se escondió durante unos días en la Torre de Humanidades cuando Ciudad Universitaria fue ocupada por el ejército. Pero no se pierdan esta Semana de Cine Alemán, unas cosas bien interesantes. Hay algo que es la vida del joven Karl Marx, que es una superproducción bastante interesante, pero también hay otras cosas como Familia Global, de qué manera los inmigrantes pueden vivir con la familia literalmente repartida en todo el mundo, ¿no? Algunas de las películas que están, y un documental sobre Joseph Beuys. Pues ahí está la invitación a darnos una vuelta, entre otras cosas, a la Cineteca Nacional. Y dando vuelta a la hoja, hoy visitaremos el que es quizá el segundo santuario católico más concurrido de la capital, el Templo de San Hipólito, cuya historia nos remonta a la noche triste que vio caer a los conquistadores españoles comandados por Hernán Cortés. Hay 4 sitios claves que están relacionados con la conquista de México. Uno de ellos es el lugar que dio origen a la llamada Noche Triste, donde se construyó el templo de San Hipólito y San Casiano. En la actual esquina de Puente de Alvarado y prolongación del Paseo de la Reforma, se encontraba uno de los fosos que defendía la entrada a Tenochtitlán por la calzada de Tlacopan. En este sitio, la noche del 30 de junio de 1520, hubo una terrible matanza de españoles, quienes con sus aliados indígenas tlaxcaltecas se enfrentaron a los guerreros mexicas. Estos intentaban huir rumbo a Popotla. La historia mexicana dice que Cortés lloró la derrota al pie de un enorme ahuehuete. Un año después, Tenochtitlán fue conquistada. En el reparto de los solares, Juan Garrido, soldado sobreviviente de aquella matanza, edificó en su terreno y a su costo una pequeña ermita llamada de los Mártires para honrar la memoria de los conquistadores muertos ahí. Poco después, Hernán Cortés ordenó la edificación de un templo dedicado a San Hipólito y San Casiano, cuyas fiestas religiosas se conmemoran precisamente un día como hoy, 13 de agosto, fecha de la caída de Tenochtitlán. En los años 50 del siglo XX se acondicionó una capilla para la figura de San Judas Tadeo, y al paso del tiempo, este santo fue ganando la devoción de los capitalinos, y para 1982 su imagen se trasladó al altar principal en medio de San Hipólito y San Casiano. Se le reconoce como el santo de los imposibles y de las causas difíciles. En especial, se acude a él en casos de desempleo y falta de recursos económicos.
Su fiesta se festeja el 28 de octubre. Templo de San Hipólito, lugar de historia y tradición, lugar de memorias sin tiempo. Ahora haremos un recorrido por algunas notas internacionales. Así es, una de las notas internacionales que tuvimos durante estos días es la muerte de uno de los premios Nobel, escritor. Vamos a conocer. V.S. Naipaul, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2001, falleció este sábado en Londres a los 85 años de edad. Trabajó en la radio de la BBC y también escribió diarios de viaje y textos periodísticos. Fue autor de textos que exploran el colonialismo, el exilio, las luchas y la vida en los países en vías de desarrollo. Su primer libro, publicado en 1957, fue The Mystic Mazur. A esta novela le siguen Miguel Street, Una casa para el señor Bisbas, The Mimic Man y En un estado libre. Por este último, recibió el premio Booker. El Festival de las Flores, celebrado cada año en Medellín, Colombia, llega a su fin con el tradicional desfile de silleteros. En su edición 61, el festival atrajo cerca de 20,000 turistas y 510 floricultores que recorrieron las calles con arreglos que pueden llegar a pesar hasta 100 kilogramos. Este magno evento es uno de los más importantes en Colombia, país reconocido como el más importante de Occidente en producción de flor. El compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone fue homenajeado con un enorme mural pintado en Larissa, Grecia. La idea original fue planteada por su club de admiradores y realizada por el artista Asterios Laskaris. Este año, Morricone llegará a la edad de 90 años y lo celebrará con su gira The 60 Years in Music. ¿Y ahora? ¿Vamos a una pausa? Creo que sí. ¿Por qué no? Vamos. Luciana Corres teje una ofrenda al palpitar del artesano mexicano. Heredera de la tradición textil como el telar y el bordado, Luciana Corres se inspiró en estos oficios artesanales para crear las piezas que integran Manorar, instalación que exhibe el Museo Franz Mayer y que muestra a los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua, representados con hilo tejido a través de técnicas como el telar de pedal y de cintura. Esta instalación tiene como fuente de inspiración el tejido de nuestro habitar en el mundo. Entonces, yo lo que hago es una ofrenda a la vida y pongo los 4 elementos con el corazón al centro, como lo que nos representa cada uno de nosotros. Este diálogo de entretejernos con nuestras tradiciones y con nuestro entorno, y con nuestro elemento vital, que es el corazón. Es un corazón abierto, donde todo está tejido. La artista plástica mexicana unió las palabras manos y oración para crear Manorar, término que le permitió desarrollar un diálogo entre el proceso creativo del tejido con el uso de nuevos materiales y la experimentación. Es una exposición incluyente de otras disciplinas. Hay fotografía, como pueden ver, de la fotógrafa Roberta Basalo, y hay poesía. La poesía está en los muros, va a estar en un audio en la sala, y la poesía se entretejió con la obra. Yo invité a la poeta a entretejer su palabra y yo le iba mandando fotografías del proceso, porque aquí Manorar es el proceso. Manorar podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y ahora continuamos después de ver esto con teatro, como les hemos mencionado, las actividades que hay de Drama Fest, el vínculo entre Suiza y México. Bueno, hay varias cosas que no hay que perderse, ¿no? Y ya hicimos un guiño con lo que está pasando con uno de los dramaturgos de nuestra tierra, que está triunfando por todo lo alto, y ahora sí, Salvador Perche se fue de lleno a la obra, colocó cámaras en el ensayo debajo el signo de Tespis. A sus 23 años, el dramaturgo mexicano José Manuel Hidalgo ha conseguido crear un poema dramático de gran intensidad en Bajo el signo de Tespis,
obra que forma parte de la programación de DramaFest, dirigida por Mathieu Berthollet. Proviene de Suiza, país invitado en esta, la 8ª edición del festival. Mi padre apuñalado intentando asirse de su hija asustada. Thespis hace referencia al primer actor en el teatro, que se separa del coro para empezar a dialogar y que gracias a ese giro que hace de 90 grados conocemos el teatro como es hoy. Y de alguna manera era un homenaje a él, porque es narración escénica y está muy en boga esto de la narraturgia. Entonces rescatar este elemento teatral del actor que cuenta una historia y sigue siendo teatro. Y por otro lado porque, te digo, esta mujer pareciera que está siempre atacada por un sino trágico. Y lo interesante del trabajo de José Manuel es que hace una obra muy moderna en su forma, con un contenido muy moderno. Porque sí, creo que la violencia es especialmente fuerte aquí en México Ciudad, pero la puedes encontrar por todos los lados. Por supuesto, en Suiza no es así de frontal, o no la vas a encontrar así, pero esta violencia en la familia sí existe. Y creo que una violencia de clase que se puede leer en esta obra y que creo que está muy fuerte aquí en México es exactamente la misma en Suiza. La obra cuenta la historia de dos medias hermanas que tienen una forma de ver y sentir la vida diametralmente opuesta. Comparten un lazo de sangre e hitos biográficos complejos. Los padres de ambas fueron víctimas de la violencia en las calles. Lo que me gustó mucho en esta obra es que parece un retraso de una parte de la sociedad mexicana. Lo que está interesante para nosotros suizos es que por un lado son todos los clichés que tenemos de esta ciudad, la violencia de todos tipos, y por otro lado también este amor muy fuerte entre hermanas que necesita toda una obra para ocurrir. Sí, decidí asesinar a mi madre y a mi padrastro judío, mentalmente, pero asesinarlos. Como universitario, porque estoy egresando de la UNAM, pues constantemente escuchamos compañeros que son desaparecidos, compañeros que... Es en violencia muy evidente, pero hay otro tipo de violencia más subrepticia, desde la violencia de género, violencia de varias formas. Entonces, intrafamiliar sí. El Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea DramaFest se lleva a cabo en la Ciudad de México hasta el 2 de septiembre y cuenta con varias propuestas, producciones invitadas, lecturas dramatizadas, talleres y actividades como karaoke para dos, la cual se desarrolla en estaciones del metro. La obra se llama Bajo el signo de Thespis, los invitamos, vamos a estar en el Teatro El Granero, martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Y pues nada, es en el marco del DramaFest y ojalá puedan acompañarnos. Hasta el 30 de agosto, aquí y después en Oaxaca para un dato, para una fecha, y después en Suiza para 4 veces. ¿No está muerto? No, sí está bien pinche muerto, solo que él no era mi papá. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Qué? Pensé en Piazzolla. En bailar tango. Vamos a platicar de otro tema. Fíjense que inspirada por el colorido de los trajes típicos mexicanos, la diseñadora María Luisa de Chávez rinde homenaje a nuestra tradición textil, que es riquísima, pero fíjense que lo hace desde una perspectiva contemporánea. Vamos a conocerla. Tengo muchísimos años de trabajar con artesanos mexicanos de norte a sur, entonces conozco mucho de sus lugares de origen y me ha fascinado. México es color. En Sueños Bordados, exposición que se presenta simultáneamente en el Palacio de la Autonomía y en la sede de la Autoridad del Centro Histórico, la artista visual, diseñadora de modas y de interiores María Luisa reinterpreta trajes típicos mexicanos con la técnica del textil maché. Quería yo dejar impregnado estos bordados y cómo los podía yo dejar así. Y bueno, empecé a trabajar con resinas y acrílicos y bueno, fue una mezcla de cosas y logré en los mismos maniquíes con los que he trabajado toda mi vida, logré sobre maniquí, que es lo que siempre he trabajado, hacer la figura
Y esas piezas de tela, hacerlas cristalizadas y que ya quedaran para siempre. Los corsés abundan en la obra de María Luisa, inspirados en aquellos que decorara Frida Kahlo para sostener su columna rota. Fue parte del impacto que tuve yo al conocer su historia y visitar su casa. Me impactó. Y ella sufrió muchísimo, fue terrible su vida, pero dentro de ella fluía el arte. Pero la muestra Sueños Bordados, que pronto se exhibirá en la ciudad de Milán, Italia, tiene una dedicatoria muy especial. Esta exposición y toda esta colección que he llevado de museo en museo es una protesta por los feminicidios, no solo en México, en el mundo entero, pero en especial en México. De hecho, la única pieza que tiene rostro es la que representa a la muerte. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues la reinterpretación de la tradición popular siempre es posible y llevarla a otros mercados. Pues ahí está la invitación a darnos una vuelta. Bueno, pues llegamos al final de Noticias 22, vamos a hacerlo con música. Has preparado algo especial, Rafael, pero pues también no hay que dejar pasar la ocasión que se ha dado a conocer que Aretha Franklin, esta importante cantante, está en unas condiciones de salud bastante delicadas. Esperemos que se recupere, aunque es una persona mayor, pero sí es de estos iconos de la música popular, ¿no? Y no está alejada de lo que les vamos a presentar a continuación, una soprano coloratura estadounidense de Ohio. Hoy está celebrando 70 años, Kathleen Battle, que fue la heredera de Jessie Norman, de esas cantantes afroamericanas que hicieron historia, no solo en la ópera, tiene colaboraciones maravillosas con Wynton Marsalis, y bueno, una interpretación de Porgy and Bess memorable que también quedó registrada para la memoria fonográfica, y que por supuesto también compartió el escenario con Aretha Franklin, porque su voz es tan versátil que se ha movido en la ópera como en el jazz, como en el gospel, potente, ¿no? Y los spirituals se rescataron en Estados Unidos gracias a Kathleen Battle. Entonces ahí está la invitación a despedirnos con esto. Muchas gracias. Gracias, disfrútenlo. Nos vemos mañana.